Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la transmisión de la Secretaría de Cultura de Coahuila, que tiene para ustedes hoy esta tarde, celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna. Nos acompaña la escritora y poeta Nadia López García. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes. Y bueno, nos va a acompañar esta tarde con una charla que tiene el nombre Lenguas Originarias entre la oralidad y la escritura. Bueno, y a continuación, y sin más preámbulos, voy a leer una semblanza de la escritora mexicana. Nadia López García, poeta mexicana, promotora cultural y tallerista, ha participado en distintos recitales, talleres y festivales tanto en México, en la India, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Puerto Rico, entre otros. Recibió el premio a la creación literaria en lenguas originarias en Sontle 2017, el Premio Nacional de la Juventud en 2018 y el Premio de la Juventud de la Ciudad de México en el 2019. Premio Casa de la Literatura para Niños 2020 y mención honorífica del Premio Antonio García Cubas del 2020 también. Autora de los poemas Tierra Mojada, Pluralia Ediciones 2018 y El Tren Almadía 2019, El Camino del Venado UNAM 2020. Su obra ha sido traducida al árabe, al inglés, francés, bengalí, hindi, alemán, italiano y catalán. Actualmente coordina el ciclo de poetas en lenguas originarias en la Universidad del Pacífico, con el apoyo del Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas de la Universidad del Pacífico en California. Buenas tardes, Nadia. Bienvenida a esta transmisión de la Secretaría de Cultura de Coahuila. Gracias por aceptar esta invitación. Texabini y Cochanyoamini Kunchedina. Muchas gracias, me llena de alegría poder mirarnos y escucharnos por lo menos en esta virtualidad, ¿verdad? Porque ahora pues hay que cuidarnos, hay que quedarnos en casa, pero desde casa también podemos hacer un reconocimiento y una celebración, detenernos un poco a pensar en las lenguas originarias de nuestro país. Como sabemos, las lenguas indígenas están desde el norte de nuestro país hasta el sur. Si pensáramos un poquito a nuestro país en sus lenguas originarias, indígenas, mexicanas, yo creo que veríamos un mapa de muchos colores. Si pensáramos a cada una de las 68 lenguas originarias de México, tendríamos 68 colores trazando nuestro país. Entonces, un poquito esta charla que se ha denominado Lenguas Originarias entre la oralidad y la escritura, busca que pensemos sobre ello. ¿Cuántas lenguas originarias hay en nuestro país y cuántas lenguas conocemos? Seguramente quienes nos estén escuchando en casita, si les preguntáramos, si tuvieran la oportunidad de dialogar, ¿cuántas lenguas conocen o pueden nombrar de las que hay en México? Quizá algunos puedan nombrar 10, 20, 30 lenguas. Quizá alguno pueda nombrar 40, pero difícilmente vamos a encontrar a alguien que pueda nombrar las 68 lenguas originarias. ¿Qué quiere decir esto? Que si no conocemos cuántas lenguas tenemos, no podemos quererlas, no podemos respetarlas, no podemos aprenderlas. Entonces, a mí me gustaría también compartirles esta metáfora de la lengua como la casa que habitamos. En México tenemos 68 casas, 68 lenguas y tenemos 364 variantes. Es como si tuviéramos 364 habitaciones en nuestras casas. Entonces, un poco pensar cómo tenemos nuestras casas ahora que estamos en contingencia, que aquí pasamos prácticamente todo el día, pues tratamos de tenerla limpia, encender los focos por la noche, tratar de que no se haga la maleza. Un poco en ese sentido es trabajar con lenguas originarias, es cuidar que haya hablantes, cuidar que nuestras lenguas no vayan muriendo. De este universo de 68 lenguas que tenemos, se calcula que 31 lenguas están en muy alto riesgo de desaparición y ¿qué creen? La mayoría de esas 31 lenguas en muy alto riesgo de desaparición se encuentran en el norte de nuestro país. Lenguas como quiligua, como cucapá, como odam,
son lenguas como Kumiai, son lenguas que están en muy alto riesgo de desaparición. Y según los estudios que se hacen, no van a morir en 100 años ni en 50 años. Hay estudios que dicen que en aproximadamente 10, 15 años las lenguas van a desaparecer. ¿Y qué pasa cuando desaparece una lengua? Desaparece un universo entero, desaparece una forma de situarse en el mundo, una forma no solo de nombrarse, no solo un sistema lingüístico y fonético distinto, desaparece una forma de hacer mundo, una forma de habitar esta tierra. Cuando desaparece una lengua, no solo desaparece esa forma diferente de escucharnos, desaparecen formas de sanarnos, desaparecen historias de creación de pueblos, desaparece toda la memoria de un pueblo, de una nación. Entonces, de ahí la importancia de conocer nuestras lenguas, de acercarnos a ellas. Seguramente si yo les preguntara ahorita cuántos de los que están viendo esta transmisión son hablantes de una lengua originaria, quizá muchísimos puedan poner en el chat, puedan poner yo. Quizá muchos más van a poner no, yo no soy hablante, pero mis papás eran hablantes, pero mis abuelos eran hablantes, pero mis bisabuelos eran hablantes. ¿Qué pasa con esto? Que de las generaciones, de las primeras generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, fueron hablantes de una lengua originaria y a nosotros ya no nos llegó. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Por muchísimas razones. La principal y más fuerte es por la discriminación y el racismo. ¿A cuántos de nosotros, si les preguntamos a nuestros papás, si les preguntamos a nuestros abuelos, ¿por qué no nos enseñó su lengua? ¿Por qué no nos enseñó a nombrar al sol como Nicanchi? ¿Por qué no nos enseñó a nombrar el agua como Chicuí? ¿Por qué no me enseñó a nombrar la tierra como Ño? ¿Por qué no me enseñó a nombrar a los niños como Sucuachi? Nos van a decir que es porque querían de alguna forma protegernos contra toda la violencia, contra toda la discriminación que ellos vivieron cuando eran jóvenes, cuando eran niños. Y un poco aquí quiero justo comenzar nuestro tema, y es que las lenguas originarias históricamente han resistido a un Estado-nación que por mucho tiempo buscó por los medios educativos, legislativos, sociales, políticos, económicos, que fuéramos un país en el que la lengua oficial fuera el español. Es decir, que todas las demás lenguas fueran solo usadas de forma local o cotidiana o en casa. Entonces, por mucho tiempo, a mí me gustaría que ustedes se imaginaran una regla aquí. Por mucho tiempo, esa regla, arriba de esa regla está el español. Y debajo de esa regla se puso a todas las lenguas originarias, llámense Tunzabi, Ayuk, Dichazá, Mepa, Soque, Náhuatl, todas las lenguas se pusieron debajo de esa regla, pensando que las lenguas originarias carecían de validez a diferencia del español. Y esto se sustenta justamente en que nuestras lenguas originarias vienen en su mayoría de la oralidad, que es muy diferente a la tradición oral. La oralidad es este acto que estamos ahorita haciendo, de hablar, de convivir mediante la palabra. La tradición oral es toda la memoria de ese pueblo que se concentra imaginen como una jícara que nos dan, un balde que nos dan lleno de palabra, lleno de historias, lleno de formas de sanación, lleno de formas de celebrar la lluvia, de pedir para que haya buena siembra. Como esa jícara, ese balde lleno de eso, es la tradición oral que nos pasan de generación en generación. Entonces, por mucho tiempo se creyó que en México las lenguas originarias no se escribían. Se creyó que solamente el español se podía escribir, pero sí se pueden escribir. Las lenguas indígenas se pueden escribir como se puede escribir el español, como se puede escribir el inglés, como se puede escribir el francés. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay tanta escritura en lenguas originarias? Tiene que ver con que mucho tiempo se nos prohibió hablar, pensar, mucho más escribir en nuestras lenguas indígenas. Entonces, hoy en día estamos en un movimiento en el que buscamos escribir nuestra lengua, que la memoria también sea escrita. Por mucho tiempo se nos dijo cómo hacer memoria, se nos dijo cómo hacer
cómo recordar nuestra palabra, cómo recordar nuestra gente, nuestros lugares sagrados, nuestras fiestas, nuestras formas de sanar, nuestras palabras cuando alguien fallece, cuando alguien nace. Entonces, también ahora lo que se busca hacer con la escritura en lenguas originarias es repensar la forma en la que nos dijeron que había que hacer memoria, que había que recordar. Entonces, pensemos un poco en esto, en la escritura como un espacio para buscar que nuestras lenguas caminen por más tiempo, caminen por muchos más años. Nuestras lenguas son orales y las lenguas originarias, indígenas, mexicanas de nuestro país únicamente van a vivir en la boca de los hablantes. Es decir, que si no hay hablantes, no hay lenguas. No importa cuántos libros publiquemos, cuántos festivales vayamos, cuántas conferencias dictemos, a cuántos países vayamos a hablar de la diversidad de México, si no hay hablantes. Entonces, todo el trabajo, incluso la literatura que hacemos, camina hacia allá, hacia que haya hablantes de las propias lenguas, hacia que haya hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños que hablen su lengua, que disfruten el uso de su lengua. En nuestro país, digamos, a nivel internacional, somos un país en avanzada, dado que tenemos, por ejemplo, la Ley de los Derechos Lingüísticos. Es decir, que hay un documento oficial jurídico que dice que puedo usar mi lengua para pedir salud, para pedir educación, para pedir justicia. Pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Qué pasa en el día a día? Es muy difícil que vayamos a un tribunal, por ejemplo, de justicia y que haya, por ejemplo, jueces que hablen nuestra lengua, que haya clínicas incluso donde haya doctores que hablen nuestra lengua. Por ejemplo, yo soy de una comunidad de la Mixteca Alta en Oaxaca, eh, y las clínicas que hay, la gran mayoría de doctores son hablantes únicamente del español. Y pues aquí hay una contradicción porque deberían ser hablantes de nuestra lengua al ser personas que los mandan a ese territorio. Entonces, lo mismo pasa con la educación. Muchos maestros que son hablantes, por ejemplo, de Ayuk, los mandan a zonas chatinas y quienes son maestros chatinos los mandan a zonas mixtecas. Entonces, habría que repensar también no solo tener, digamos, este sustento jurídico, legislativo de que podemos hacer uso de nuestras lenguas, sino hacerlo real. Yo celebro muchísimo esta iniciativa de Secretaría de Cultura de Coahuila, que está abriendo espacios para hablar de nuestras lenguas originarias, para enseñarlas, para compartirlas, porque creo que es el único medio para que nuestras lenguas sigan viviendo, es que haya hablantes, que haya personas que las hablen, personas que busquen también escribirlas. Entonces, hoy en día se calcula que más o menos el 6.5% de la población total del país es hablante de una lengua originaria. Según estudios, después de la época colonial, más o menos entre el 65-70% de la población en México hablaba una lengua originaria. ¿Qué quiere decir? Que lo que no hizo la conquista, lo que no hizo la colonia, lo hicimos nosotros en todos estos años. Lo hicimos nosotros al no hablar nuestras lenguas, que hoy en día no hay ni un 10% en el país de personas que hablen una lengua originaria. Entonces, de ese nivel de gravedad es el asunto de que poco a poco las lenguas están muriendo. Y como decía el poeta León Portilla, si una lengua muere, la humanidad se empobrece. Si una lengua muere, la humanidad se va quedando vacía, se va quedando como hueca, porque no solo muere un sistema lingüístico y fonético, muere también un sistema de mundo, un sistema de nombrarnos. Entonces, a mí me gustaría que en algunos años nuestras lenguas ya no digan, había 68 lenguas, pero ahora hay 35, ahora hay 22, ahora hay 16 lenguas, sino que podamos seguir pensando y viviendo en un país lingüísticamente diverso. Y pues bueno, justo esta oralidad que por muchos años se ha mantenido en nuestros pueblos originarios, que hoy se vive, que hoy se goza, justo está caminando hacia la escritura.
más o menos a partir de los 90 se crea un movimiento de escritores en lenguas originarias en donde comienzan muchas publicaciones, muchas incentivadas por el Estado, por Conaculta, por ejemplo, por las Secretarías de Culturas estatales, en donde comienza, podríamos decir, un florecimiento de la escritura. Comienzan a hacerse antologías, a hacerse poemarios en lenguas originarias. Y con ello lo que se busca es justamente, y hoy en día también es justamente, que los jóvenes, las mujeres, los niños, los hombres sepan que su lengua se puede escribir. Se puede hacer poesía, se puede hacer narrativa, se puede hacer dramaturgia en nuestras lenguas. Por mucho tiempo se nos dijo que nuestras lenguas no eran válidas para usarlas fuera de casa, no eran válidas para usarlas en los espacios públicos, en los espacios políticos, en los espacios literarios. Hoy en día justo buscamos reivindicar eso, que cuando hablemos de literatura mexicana no pensemos únicamente en español. ¿Cuántos de nosotros, si nos pararan en la calle, verdad, si salimos con nuestro cubreboca, nuestra careta, con sana distancia, y por ahí nos para un reportero y nos dijera, mencione usted a 3 poetas de la literatura mexicana? La gran mayoría mencionaríamos quizá a Rosario Castellanos, quizá a Ramón López Velarde, ¿a quién más se le ocurre? A Pacheco, por ejemplo, a Efraín Huerta. Mencionaríamos a muchos poetas de escritura en español. A mí me gustaría mucho que repensáramos esto. ¿Quién forma la literatura mexicana? Entonces, hoy en día sabemos que hay literatura mexicana escrita en Dichazá, escrita en Cucapá, escrita en Cumiay, escrita en Maya, escrita en Zapoteco, y que es literatura que también es de nuestro país y que también estamos repensando la forma de acercar estas literaturas. Hay una gran problemática, por decirlo de alguna forma, es que hoy en día no tenemos grandes editoriales buscando publicar a lenguas originarias. Sin embargo, el esfuerzo se está haciendo. Hay muchas editoriales independientes que están apostando por publicar a las lenguas originarias. Yo les invito que en donde quiera que ustedes estén se puedan acercar a las lenguas originarias de nuestro país, a las lenguas indígenas, porque como les decía, las lenguas son una casa. Y entre más personas visiten nuestra casa, entre más personas vengan a comer, vengan a disfrutar de la sombra, vengan a ver las plantas, vengan a jugar quizá con los gatos que hay en la casa, hay más posibilidades de que esa casa siga viva. Cuando nos vamos de una casa, por ejemplo, y nadie llega a atenderla, nadie llega a limpiarla, nadie llega a encender la luz, es una casa que con el tiempo no vamos a saber en dónde está la puerta, no vamos a saber en dónde está la ventana, no vamos a saber si es una casa que está viendo hacia la calle, si es una casa que está de espaldas. Un poco pasa eso. Si las lenguas originarias son nuestras casas colectivas, es necesario que venga la gente, que se siente, que tome un café, que ayude a quitar la maleza. Entonces, las lenguas originarias son asunto de hablantes y de no hablantes. Muchas veces, muchas personas dicen, yo no soy una persona indígena, no hablo una lengua indígena, no me toca el tema de lenguas indígenas. Claro que nos toca. Si ustedes, como les decía, pudieran preguntar hacia generaciones pasadas, seguramente puedo casi asegurar que el 90% de ustedes van a tener un bisabuelo, un tatarabuelo, un abuelo que habló una lengua originaria y que por algún motivo se perdió. Entonces, habría que pensar eso. ¿Por qué la lengua no llegó hasta mí? ¿Por qué yo no soy hablante de una lengua originaria? ¿Por qué no conozco otra forma de nombrarme distinta al español? Entonces, la literatura se ha visto como una posibilidad de la función poética, como una posibilidad de difundir nuestras lenguas, como una posibilidad de compartir nuestras lenguas. Entonces, si hay por acá hablantes de una lengua originaria que me estén escuchando, yo los invito a que busquemos aprender cómo escribir nuestra lengua, cómo leerla para poder compartirla. Sabemos que venimos de años en los que se nos alfabetizó en el español, en el castellano. Muchos cuando entramos a la primaria, pues se nos enseñó cómo escribir el español, cómo leer el español, y de nuestras lenguas originarias se olvidó un poco, ¿no? El sistema educativo, pero nunca es tarde para reaprender el universo lingüístico
lingüístico de nuestra propia palabra. Y bueno, yo siempre he dicho que de pronto, como mexicanos, si vamos en la calle y escuchamos algún diálogo de una lengua extranjera, como que nuestro oído en automático dice, eso es inglés, eso es francés, eso es alemán, eso me suena a italiano. Pero muy difícilmente muchos de nosotros vamos a decir, eso me suena a ayug, eso me suena a soque, eso me suena a Omballets, eso me suena a Rarámuri, me suena a muchas otras lenguas, me suena a Concac, que hoy traigo una blusa Concac. Muy difícilmente lo diríamos. Nosotros deberíamos reconocer por lo menos 5 lenguas originarias. Yo les pregunto en casita cuántas lenguas originarias pueden reconocer al escucharlas. Entonces, es también ejercitar nuestro oído, acercarnos a todo ese mundo que las personas, los poetas, los hombres, las mujeres nos cuentan en sus lenguas. Muchas veces cuando viajamos al extranjero decimos, tengo que aprender la lengua del país al que voy, ¿no? Si voy a Canadá, quizá tengo que aprender francés, si voy a Brasil, quizá tengo que aprender portugués, si voy a Estados Unidos, quizá tengo que aprender inglés para poder comunicarme con las personas. ¿Por qué no decir, vivo en Oaxaca, por lo menos voy a aprender una de las 16 lenguas que se hablan en ese estado? Entonces, por años hemos sabido de la diversidad lingüística. Cada 21 de febrero recordamos la lengua materna, recordamos las lenguas originarias. Hagamos un pacto, que el próximo 21 de febrero sepamos por lo menos algunas palabras de otra lengua, si no es que ya hayamos entrado a estudiarla, porque la única forma, como les decía, en la que las lenguas sigan caminando, tengan vida, va a ser cuando haya personas que las hablen. Puede haber libros que son necesarios, es una forma también de hacer memoria, es una forma de testigo la escritura, pero no es la solución, ¿no? Es ideal tener escritura, pero no es la solución. Si no hay hablantes, no habrá lenguas. Y pues bueno, como les comentaba, tenemos también la forma de escribir poesía. Si muchos nos acercamos, ustedes pueden, ahora tenemos esta gran herramienta del internet, pueden entrar y poner poesía en lenguas originarias de México y les van a salir muchos resultados. Y entonces pueden escuchar poesía en sus lenguas originarias, pueden leer quizás su versión en español y de ahí ir hacia la lengua originaria. Entonces, yo diría que hoy en día no debería haber mexicanos que no sepamos por lo menos cuántas lenguas tenemos, en dónde están, de dónde son los hablantes, cuántas lenguas están en riesgo de morir. Tenemos las posibilidades. Yo trabajo mucho con niños y niñas, sobre todo en el fortalecimiento de sus lenguas. Cuando hay migración, muchas de las lenguas van muriendo, muchas de las lenguas van como pequeñas luciérnagas apagándose. Entonces necesitamos encender otra vez esas luciérnagas, necesitamos encender esos carbones que alguna vez fueron flama viva para que pueda haber esta continuidad de la palabra. Entonces, también repensemos un poco los sistemas de racismo y discriminación. Según Enadis, que es esta encuesta de discriminación, la más reciente del 2017, la población número 1 que siente que ha sido discriminada es la población de origen indígena. Entonces tiene mucho que ver con los demás personas, con las demás personas, cómo perciben a la población indígena y cómo la tratan. Entonces, yo les digo, seguramente todos tienen una raíz originaria, a veces palpable, a veces no palpable, pero acerquemos nuestro oído a todas aquellas voces que están, a todas aquellas voces que palpitan mientras lo sigan haciendo. Porque no sé ustedes, pero a mí me daría mucha tristeza que en algunos años digan, en México se hablaba muchas lenguas, México estaba atrasito de la India y atrasito de Brasil en diversidad lingüística y atrasito de Colombia, pero hoy en día no, hoy en día se ha convertido en un país multilingüe. Entonces, también habría que repensar el bilingüismo. ¿Cómo pensamos el ser bilingües en este país? Muchas veces cuando yo he dicho, soy bilingüe, me dicen, ¿qué otro idioma hablas? ¿Inglés o francés? Les digo, el otro idioma que hablo es español, porque yo hablo tunsavi. Entonces, me di cuenta que ser bilingüe en nuestro país tiene sus
asegúnes, tiene sus connotaciones. Si eres bilingüe, mije español, no es lo mismo que seas bilingüe español-francés, por ejemplo. Entonces, también repensar nuestra forma de acercarnos al ser bilingües, nuestra forma de acercarnos a otras lenguas que habitan en este país, que habitan en este mundo. Yo soy hija de una mujer que aprendió español más o menos a partir de los 15 años. Mi madre fue una mujer que durante toda su infancia y parte de su adolescencia sufrió mucha violencia física, simbólica, verbal, por no hablar esta lengua del español, por no saber expresarse en castellano. Entonces, mi mamá tomó una decisión hace muchos años, cuando nosotros nacimos, de que ninguno de sus hijos iba a hablar mixteco, que ninguno de nosotros iba a hablar la lengua de la lluvia. Mi lengua es Tunsavi, que es lengua lluvia o lengua de la lluvia. Y fue una decisión que primero yo cuestionaba mucho, en el sentido de que yo le preguntaba, ¿por qué no permitiste que nosotros desde bebés hubiéramos escuchado y hablado la lengua? De hecho, nosotros crecimos en el norte del país, aunque nací en la Mixteca de Oaxaca, crecí muy pegada a la frontera con Estados Unidos, crecí en toda la parte de Tijuana, Tecate, un tiempo en el Valle de San Quintín, en Baja California Norte, y justo fue esta decisión de mi madre porque dijo, por mucho tiempo yo recibí jalones de patilla, recibí golpes en las yemas de los dedos, recibí sentarme en el sol en la cancha de la escuela, porque yo no sabía cómo pedir permiso para ir al baño en español. Yo no sabía cómo entregar mis tareas en español. Entonces me di cuenta, como fue sembrado en mí, mucho miedo y mucha vergüenza por expresarme en mi lengua, y decidí que eso no lo iban a vivir ustedes, que ustedes no iban a pasar los mismos dolores, las mismas vergüenzas, los mismos corajes, no iban a pasar eso, que ustedes iban a hablar bien el español. Entonces, nosotros aprendimos el mixteco hasta que volvimos más o menos a los 8 años, cuando yo tenía 8 años, a nuestra comunidad en Oaxaca. Entonces, me pregunto cuántos de los que estén aquí escuchando vivieron algo similar. Seguramente muchos, si no ustedes, personas cercanas a ustedes, que por mucho tiempo fuimos muy golpeados por hablar nuestra lengua. Mucho tiempo fue un delito, incluso fue algo, pues algo, digamos, feo, digamos, que se pensaba que las personas que hablaban lenguas originarias pensaban, mucha gente pensaba que incluso no estaban civilizados. Entonces, hoy tenemos una gran oportunidad, es que nadie te golpea por hablar tu lengua, que nadie te dice, no puedes hablar tu lengua en la calle, no puedes hablar tu lengua en el internet, en un espacio público. Lo podemos hacer. Hay violencias de otro tipo que, bueno, no es el momento ahora de hablarlas, pero digamos que tenemos esa gran libertad de poder escuchar un poema en una lengua, de poder escuchar un canto en maya, de poder escuchar un poema en náhuatl, de poder escuchar un rezo en ayuk, de poder escuchar un pregón, por ejemplo, en otra lengua. Entonces, mucho tiempo hemos dicho nosotros, los escritores en lenguas originarias, bueno, o al menos lo asumo yo así, que la poesía radica en las personas que, por ejemplo, siembran, en las personas que dan las palabras cuando alguien nace, cuando alguien muere. También la poesía radica en las personas que cuidan del tiempo, que cuidan de la memoria. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, lo que me ha tocado más es ser un acompañante de la memoria de mi pueblo. Compartir, escribir de lo que me ha tocado vivir, de este tiempo que me ha tocado vivir, de este tiempo que me ha tocado transitar, y es lo que compartimos, que nosotros como hablantes de una lengua originaria, no solo tenemos una lengua distinta al español, también tenemos una forma de vivir distinta, una forma de estar en este mundo distinta, una forma de hacer vida. Y es lo que queremos compartir hoy, y no solamente este día, ¿verdad? No solamente este día que se conmemora la lengua materna, sino todos los días, que los demás 364 días
también sean momentos para reconocer a las lenguas originarias y acercarnos a ella. Seguramente en el estado en el que ustedes están, y esa es una tarea para ustedes, hay lenguas originarias. Entonces, o en los estados vecinos hay lenguas originarias. Entonces, pensemos cuáles son, en dónde están, cuántos hablantes hay, y acerquemos nuestro oído, porque creo que es la única forma en que las lenguas pueden seguir viviendo. Y pues bueno, me gustaría leerles unos poemas, si me lo permiten, en Tunsavi y en español, y con muchísimo cariño para todas y todos los que nos estén viendo en este día en el que celebramos las lenguas maternas, pero también hacemos un llamado para seguirlas pensando, seguirlas aprendiendo, seguirlas hablando, que es la única forma en que las lenguas van a seguir viviendo. La única forma en la que una lengua no muera es que haya personas que la hablen. Entonces, este poema les voy a compartir, primero en Tunsavi y después en español. Koikukana. Daña kaun mendushinu kunsherra chaku kabindi. Koikanda kashini metsun tsatsu tsiuniki usu. Nakushaso yo kachi yuka kanyu ka koiñaño i. Sanimana katatikoso ramekatsi tachi. Kumitun inse tukunana. Koikukana kan koikukana. Meyonai meni metun koitza. No estoy triste. Mienten los que dicen que en mis ojos han leído la muerte. No hablan verdad los que aseguran que nuestra lengua morirá en 3 días venado. Escucho el rumor de las piedras de cal y cantera de esta ciudad sin dioses. Desvelo el canto de los grillos que no son y devoro el silencio del aire. Hay una súplica escondida que busca salir. No estoy triste, me repito, no estoy triste. Mientras mi raíz corra por mi sangre, mi lengua no morirá. Y pues para despedirnos quisiera leerles otro poema más. Si andan por ahí las mujeres, ¿verdad? Me gustaría mucho leerles este poema, que es un rezo para que siempre estemos en esta tierra. Mucho se llama este día el Día de la Lengua Materna, y tiene que ver mucho también con la parte femenina de este país, que somos nosotras las mujeres a las que nos ha tocado también ser las que compartamos la lengua. Entonces este poema es para ustedes, está en este libro que es Ñovisho Tierra Mojada, que pueden descargar totalmente gratuito de internet, lo pueden leer, entonces lo pueden buscar para leerlo en casa. Sabi, me kunshenya cha indu shinu rasabi. Me kunshenya kwaku rakwaku nyan chikuiraño, nyanko, nyanra, nyansa. Me kunshenya tu nyan yucha nyan divi. Takwatu me kunshenya nyan kachitungu, tikandivi yatsi kwachikui, yatsi bichon tiquiño ratsain. Sabi. He visto mujeres de ojos negros y lluvia. He visto mujeres que lloran y ríen, mujeres agua y tierra. Mujeres despojadas y mujeres pájaro. He visto mujeres palabra, mujeres río, mujeres cielo. Rezo por ver mujeres siempre. Mujeres que digan su palabra en este ancho cielo, como jícaras con mucha agua. Jícaras que mojan las semillas de la tierra y florecen en lo sagrado. Taksabini, muchísimas gracias a todas y todos los que escucharon. Celebremos hoy nuestras lenguas originarias y también todos los días, y acerquemos nuestro oído a escucharlas y a respetarlas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nadia, por esta intervención. La verdad, la preservación, la protección de las lenguas originarias es una cosa que debemos hacer todos los días, no solamente celebrarla un solo día, sino hacerla todos los días, como bien nos dices. Bueno, que nos platicas tu experiencia desde tu propia visión. Es una parte muy importante y que te agradecemos mucho. El saber cómo aprendiste el lenguaje también nos enriquece bastante. Y bueno, saber que las sociedades multilingües tienen que prevalecer porque la cultura es universal y cada sociedad nos aporta, y cada lengua nos aporta un lenguaje cultural tradicional mucho a nuestra sociedad. Entonces, con esto cerramos tu participación. Agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado esta tarde
Y bueno, comentarles que Nadia tiene un taller que está ahorita llevando con nosotros también, los jueves y viernes, ¿verdad, Nadia? Sí, Ya así es. terminas tú. El 4 y no, 18 y 19, ¿verdad? Tuviste uno. Y la próxima semana también. Así es, 26 18 y 19, 25 y y 26 estamos 26. compartiendo en este taller de literaturas en lenguas originarias. Bueno, pues agradecerte y que tengas buenas tardes. Texabini, muchas gracias. Gracias.